Realmente yo quisiera tener buenas noticias para dar, pero realmente en Cuba en los últimos tiempos hay pocas buenas noticias. Y en el programa de hoy abordaremos una realidad que golpea duramente a todos o casi todos los hogares de nuestra isla, la crisis económica y el altísimo costo de la vida. Y es que un reciente análisis económico ha revelado un dato que estremece, incluso a los que conocemos Cuba y conocemos bien de cerca el desastre. El dato es el siguiente: para que 2 personas puedan costear simplemente un mes de vida en Cuba, un mes de vida sencillito, sin lujos, se necesitan más de 8 salarios promedio. Sí, lo escuchaste bien, 8 salarios promedio para solo un mes de vida normalita. Pero además, si estiramos bien este razonamiento, el dato es mucho más impactante todavía, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de ancianos que tiene Cuba, lo envejecida que está la población. Para un mes de vida normal en Cuba se necesitarían, y ojo a este dato, 29 jubilaciones promedio enteras solo para un mes de vida. Si te interesa conocer más acerca de estos datos y el análisis de estos terribles números, sigue conmigo que ya comenzamos. El economista independiente cubano Omar Everleni, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana, acaba de publicar un análisis detallado en La Joven Cuba, el medio La Joven Cuba, basado en datos oficiales. Sus hallazgos confirman lo que muchos cubanos experimentamos a diario. La canasta básica de alimentación se ha encarecido un 18% en solo un año. Vamos a explicarte esto en términos sencillos. Por ejemplo, para que entiendas bien, si a finales de 2023 una familia de 2 personas necesitaba 20,000 pesos cubanos mensuales para alimentarse de manera normal y básica, pues ahora, a finales de 2024, necesita casi 25,000 pesos. Esto para alimentarse sin lujos. Para poner estos datos en perspectiva, esto equivale a más o menos $200 al cambio oficial, que es irrelevante para personas físicas. Pero lo verdaderamente alarmante es cuando comparamos esta cifra con el salario mínimo actual en Cuba, que es de apenas unos 2,000 pesos, lo que equivale a unos $17 a ese cambio oficial, que no es el que anda en la calle. Es decir, una persona con salario mínimo tendría que trabajar un año completo solo para cubrir la alimentación de 2 personas durante un mes. Y estamos hablando únicamente de alimentación básica, basada en una canasta de 17 productos esenciales, que incluye aquellos que vienen subsidiados por la libreta de racionamiento. Pero como todo el mundo sabe, la vida no es solo comida. Si sumamos a esta comida los gastos de transporte, internet, ropa y productos de aseo personal, pues el profesor Omar Everleni calcula, y es un cálculo conservador, que el gasto mensual para 2 personas ascendería a 46,000 pesos, aproximadamente 46,000 pesos. O sea, $378 al cambio formal, que es imposible. Porque fíjate, todos estos cálculos se están haciendo con el cambio formal de 1 por 120, que supuestamente es el que estableció el Estado para personas físicas. Si te enteras de alguien en Cuba que pueda comprar dólares a 1 por 120, tú avísame enseguida. Y seguimos con los datos obtenidos por el profesor Everleni. Y esto es muy impactante ahora. El salario medio en Cuba alcanzó el año pasado, 2024, los 4,648 pesos, lo que equivale, y seguimos haciendo el cálculo a 1 por 120, a unos $39. Eso según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, conocida como ONEI. Son datos oficiales. Pero vamos a hacer las cuentas juntos, tú y yo. El costo mensual para una vida bien básica de 2 personas es de 45,400 pesos, casi 46,000, vamos a redondear. Y el salario promedio en Cuba es 4,648 pesos. Una simple división, operación matemática simple, matemática de bodeguero, nos muestra que se necesitarían en Cuba 9,8 salarios promedio para cubrir estos gastos. Es decir, se necesitan prácticamente 10 salarios promedios íntegros para que 2 personas puedan vivir dignamente sin lujos durante un mes en la Cuba actual. Si hay una mayor muestra de la crisis y del fracaso económico del ordenamiento y del gobierno actual en Cuba, es este dato. No se necesita mucho más. Y si hablamos de jubilados, la cosa es aún más dura. Los jubilados cuyas pensiones oscilan entre 1,500 y 2,500 pesos, pues la situación con esta gente, con nuestros ancianos, es aún más dramática. Un jubilado cubano necesita hoy entre 18 y 29 chequeras enteras para costear solo un mes de vida para 2 personas.
Y la cosa se simplifica si analizamos los precios de algunos de los productos básicos en Cuba. Y sabemos que esto de los precios es muy relativo porque los precios no son iguales en todas partes, pero están altos en todos los lugares de Cuba y suelen ser más elevados allí donde hay más posibilidades de ingresos, pero por eso aclaro que todo esto de los precios es relativo. Por ejemplo, un cartón de 30 huevos cuesta aproximadamente más de 3,000 pesos en Cuba hoy. Esto representa casi el 70% de un salario promedio. El arroz, por ejemplo, la libra, en muchísimos lugares de Cuba está a mucho más de 200 pesos. Y un kilo de carne de cerdo, ya ni te digo, supera los 1,300 pesos en cualquier lugar de Cuba o en muchísimos lugares de Cuba. Eso es más de un cuarto del salario promedio. Un cuarto del salario promedio por un kilo de carne. Eso si no te dan pellejo y huesos. Estos precios y muchos otros que puedes ver tú en tu día a día nos permiten entender por qué muchas familias cubanas están teniendo que elegir entre comer o cubrir otros gastos esenciales como medicina o transporte. De hecho, hay municipios en Cuba donde el transporte estatal ha desaparecido prácticamente en su totalidad y mucha gente dice que no viaja, que viajar o trasladarse incluso por problemas médicos se ha vuelto un lujo para muchísima gente. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, en Cuba, ha fijado la inflación interanual del mercado formal al cierre de 2004 en un 24.88%. A simple vista podría parecer que hay una tendencia a moderarse la inflación, ¿no? De eso mismo hemos hablado varias veces en este canal, pues eso parecería, y así lo han presentado los medios oficiales, como que se modera la inflación en Cuba. Podríamos hasta pensar que hay una tendencia a que bajen o se estabilicen los precios en los últimos meses. Sin embargo, debemos entender qué significa realmente este dato del 24.88%. La inflación ha triplicado los precios en Cuba desde 2020. No podemos ver esto año a año, sino como un todo. Vamos a ver cómo ha evolucionado esto. Por ejemplo, mira, en 2021 la inflación fue de más del 77%. Esta es la medición oficial. La extraoficial nos indica que los precios han aumentado muchísimo más y que esa inflación es porcentualmente mucho más alta. Pues bueno, en 2021 más del 77%. En 2022 no bajó, 39%. En 2023, 31%. Y en 2024, que dicen que se moderó, bueno, pues la inflación creció un 25% aproximadamente, 24.88%. Es verdad que el porcentaje ha ido disminuyendo desde aquel 77% en 2021, pero el daño acumulado es devastador. Esa es la palabra, no tengo otra, devastador. Imaginen que un producto que costaba, por ejemplo, 100 pesos en 2020 ahora cuesta muy por encima de 300. Y eso con salarios que no han crecido al mismo ritmo, que prácticamente no han crecido, y por tanto el poder adquisitivo de los cubanos, de cualquier cubano, se ha desplomado. Además, y esto ya te lo advertí antes, existe la percepción, y es una percepción realista, generalizada, entre los cubanos, de que la inflación real es muy superior a lo que indican las cifras oficiales de la ONEI. ¿Por qué? Porque estas estadísticas de la ONEI difícilmente pueden incluir de forma representativa el comportamiento de los precios en el extenso y no regulado mercado negro o subterráneo del país, que paradójicamente es mucho más surtido y dinámico que el mercado oficial. Un elemento crucial para entender todo lo que está pasando, la situación actual, es la llamada tarea ordenamiento, que da hasta vergüenza llamarle así, ordenamiento, que fue implementada a partir de 2021. Según una investigación académica realizada por Julia Matilde Campos Alfonso y Francisco García Fernández y publicada por la Universidad Autónoma de Chiapas en México, esta reforma económica dejó a los trabajadores cubanos en situación de pobreza laboral o línea de indigencia. Nos dejó, para decirlo en buen cubano, en calzoncillos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? La reforma, la tarea de ordenamiento que pretendía supuestamente unificar monedas y reorganizar salarios y precios, recordemos lo que dijo Murillo en aquellas mesas redondas, creó un desequilibrio donde los ingresos crecieron, sí, es verdad, pero los precios se dispararon a un ritmo muchísimo mayor. Para los jubilados cubanos, que son aproximadamente 1,6 millones de personas, la situación es particularmente grave. Sus ingresos representan entre un 6% y un 10% del valor de la canasta básica alimentaria, solo eso. En otras palabras, una pensión de un jubilado en Cuba apenas alcanza para comer una semanita al mes, y comer mal. Ante esta realidad tan dura, durísima, cabe preguntarse, ¿cómo logran sobrevivir las familias cubanas? De verdad, es algo que parece magia. La respuesta tiene múltiples facetas. En primer lugar, tenemos que hablar de las remesas. Muchas familias cubanas dependen de los envíos de dinero que reciben de familiares en el extranjero. Se estima que estas remesas superan los 2.000 millones de dólares al año, convirtiéndose en un sustento fundamental para muchos hogares. Sin esas remesas,
muchísimas personas en Cuba estarían prácticamente abocadas a desaparecer o morir de hambre. Esto es así. También mucha gente en Cuba subsiste, los que no tienen remesas, sobre todo gracias a la economía informal, al negocio. El mercado negro y los negocios no registrados se han convertido en una válvula de escape para muchísima gente en Cuba. Siempre ha sido así, pero ahora eso se ha potenciado a la N potencia. Desde la venta de productos traídos desde el exterior hasta servicios no declarados, esta economía paralela permite a muchísimos cubanos complementar sus ingresos oficiales. Y para que te hagas una idea del volumen de este mercado subterráneo, que no declara impuestos ni nada, hay que fijarse simplemente en la cantidad de rebolicos, páginas de rebolico que hay, por ejemplo, en Facebook, en cada municipio y hasta en cada barrio del país. Busca, haz la prueba, pon en Facebook rebolico más tu municipio y verás cuántos grupos y páginas te salen, y todas con miles de usuarios. También otra manera de sobrevivir que han encontrado los cubanos es el pluriempleo. Es común que las personas tengan en Cuba ya 2 o más trabajos para poder llegar a fin de mes. Un profesor universitario, por ejemplo, podría dar clases particulares o trabajar como taxista en sus horas libres, y esto está pasando muchísimo. Y me resulta muy llamativo porque recuerdo que en muchísimos años atrás, siempre que se criticaba a Estados Unidos y a las personas que se iban para Estados Unidos, se decía, oye, esos cubanos que se van para Estados Unidos se creen que tienen mucho dinero, pero realmente no tienen tiempo libre, todo el tiempo se lo pasan trabajando, tienen 2, 3 trabajos. Pues bueno, esa es la realidad de muchísimos cubanos hoy en Cuba, y no precisamente con los salarios de Estados Unidos. Por supuesto que también se han puesto en práctica estrategias de consumo, por llamarlo de una manera fina. Las familias cubanas de ahora han desarrollado complejas estrategias para poder estirar un poquito sus recursos, como compartir viviendas entre varias generaciones, intercambiar productos y servicios con vecinos o cultivar pequeños huertos urbanos. Y dentro de estas estrategias de consumo también hay que decir cosas muy dolorosas. La gente ha dejado, por ejemplo, de almorzar. Unos simplemente comen y desayunan, otros desayunan y almuerzan y no comen, o eliminaron comidas específicas, niveles proteicos, etc. Es terrible lo que está pasando. Por supuesto, no se puede dejar de mencionar algo de apoyo comunitario, aunque cada vez eso también está más resentido en Cuba, porque las redes de solidaridad entre familiares, vecinos, amigos y también parte de la sociedad civil que se organiza para eso, bueno, pues juega un papel bastante fuerte. Y es común también que en Cuba hoy todavía se comparta alimentos, medicinas y otros recursos esenciales. Y también en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, hay muchísimos grupos de donaciones también, de intercambio, de trueque. Y bueno, esta es una realidad que aunque el gobierno y sus medios han tratado de ocultar, han barrido tanto debajo de la alfombra que ya la alfombra realmente es una bola de churre, ¿no? El gobierno cubano ha reconocido la difícil situación económica que atraviesa el país, atribuyéndola principalmente a factores externos como el bloqueo. Ya tú sabes, la misma justificación de siempre. Dicen que el bloqueo se ha intensificado en los últimos años. Lo mismo dijeron con Biden y por supuesto ahora lo van a decir también con Trump. Y también siguen hablando de los efectos de la pandemia de COVID-19, que obviamente fue un freno para la economía a nivel mundial, pero muchísimos países vecinos ya han superado sus niveles económicos prepandemia, pero Cuba parece que sigue con la mascarilla puesta. Según las autoridades cubanas, se están implementando diversas medidas para reactivar la economía, lo mismo que han dicho en los últimos 5 años todos los meses. Ahora mismo están diciendo que entre estas medidas están la apertura a la pequeña y mediana empresa privada, la ampliación de posibilidades para el trabajo por cuenta propia y la implementación de reformas en el sector agrícola para aumentar la producción de alimentos. Sin embargo, ninguna de las medidas de Canel ni de Marrero han logrado revertir la tendencia inflacionaria ni mejorar significativamente el poder adquisitivo de los cubanos. La brecha en Cuba entre salarios y el costo de la vida sigue haciéndose más ancha y más profunda. Y ya que esta gente siempre está hablando de lo que pasa en el exterior, vamos a comparar la situación cubana actual con la de algunos países vecinos, por ejemplo, del área, para entender mejor la gravedad de esta situación que estamos viviendo en la isla. En República Dominicana, por ejemplo, el salario mínimo oscila entre los 11,000 y 21,000 pesos dominicanos. Aproximadamente eso sería entre 190 y 360 dólares al mes. Y el costo de la canasta básica familiar es de unos 37,000 pesos, es decir, unos 640 dólares. Allí tampoco parece que el salario o un solo salario alcanza. Es decir, se necesitan entre 1,7 y 3,4 salarios mínimos en Dominicana para cubrir lo que serían los costos de la canasta básica de allí. En México, por ejemplo, el salario mínimo es de aproximadamente 7,400 pesos mexicanos, unos 440 dólares aproximadamente. Mientras que la canasta básica familiar en México cuesta alrededor de 12,700 pesos, unos 740 dólares. Es decir, se requieren también entre 1,7 salarios mínimos para cubrir esa canasta en México. Pero vamos ahora a Cuba, donde el contraste es durísimo.
En Cuba hoy, 2025, se necesitan más de 21 salarios mínimos para cubrir el costo mensual estimado para 2 personas, lo que refleja un desequilibrio económico extraordinariamente severo. Y esta crisis no es solo económica, porque tiene profundas implicaciones que van mucho más allá de lo material. Una de las consecuencias las estamos viendo desde hace años. Cuba se está vaciando. Ya de hecho, no somos ni siquiera 11 millones como fuimos hace mucho tiempo. La emigración masiva, la mayor ola migratoria de la historia de Cuba, miles y miles de cubanos, especialmente jóvenes, están abandonando el país en busca de mejores oportunidades económicas sobre todo. Según estimaciones, más de 300.000 cubanos han emigrado en los últimos 2 años, pero hay cálculos que estiman esta emigración en el último lustro en más de 1 millón de cubanos. Esto representa no solo una tristeza para pueblos enteros que se vacían, ciudades que parecen ciudades fantasmas, sino que también está significando una fuga de capital humano sin precedentes. Por supuesto, toda esta situación social y económica genera problemas de salud mental. La constante preocupación por la supervivencia económica está generando altos niveles de estrés, ansiedad y depresión en la población. Y estas son enfermedades muy graves porque disminuyen mucho la capacidad productiva de la gente, la calidad de vida de la gente y también aumentan los costos de salud. Y coméntame tú si toda esta situación de vulnerabilidad, de crisis, de carencias, de apagones, no te genera estrés y agobio, porque a mí me lo genera. Por supuesto, la crisis, que ya es de larga data en Cuba, pues ha tenido un impacto ahora mucho más fuerte en la natalidad. Y es que esto lo vamos a juntar con la emigración masiva. No solo se van jóvenes en edad laboral y edad reproductiva, sino que también los jóvenes que quedan deciden que no van a tener hijos. Muchas parejas jóvenes cubanas están posponiendo indefinidamente o descartando del todo la idea de tener hijos debido a la imposibilidad de mantenerlos bien, lo que agrava el problema demográfico de envejecimiento poblacional. Cuba está muy envejecida y se está vaciando. Estamos, y lo han dicho demógrafos expertos, rumbo a un colapso demográfico en Cuba. Y Cuba no son ni Las Palmas, ni el Marabú, ni la isla rodeada de mar, ni Díaz-Canel, ni Marrero, ni la estatua de Martí. Cuba es los cubanos. Y sin cubanos, ¿qué Cuba habrá? Por supuesto, la crisis ha generado un deterioro muy grave de los servicios públicos. Sectores tradicionalmente fuertes que eran el orgullo de la nación, como la salud y la educación, están experimentando desde hace tiempo un deterioro sin frenos, debido sobre todo a la falta de recursos materiales y humanos. Y aquí la emigración de profesionales tiene muchísimo que ver. Y en medio de toda esta situación, hay luz al final del túnel para los cubanos. La situación económica actual en la isla plantea serios desafíos para su población. La necesidad de más de 8 salarios promedio o más de 29 jubilaciones enteras para que 2 personas, te repito, 2 personas puedan vivir durante un solo mes a niveles bien básicos, revela una crisis estructural profundísima. Y eso que no estamos hablando aquí de los apagones, porque eso es tremenda tela por donde cortar y lo vamos a dejar para otros videos. Además, sobre ese tema hemos hecho ya varios videos en este canal. Los expertos económicos, los más serios, los que no son propagandistas, señalan que para revertir esta situación actual en Cuba se necesitarían reformas económicas integrales que incluyan, por ejemplo, una liberalización más amplia de la actividad económica privada, reformas en el sector estatal para aumentar su eficiencia, políticas monetarias que controlen efectivamente la inflación, mayor apertura a la inversión extranjera, pero apertura de verdad, y una reestructuración del sistema de subsidios para hacerlo más eficiente y sostenible en el tiempo. Pero esto parece que no va a ocurrir, porque a Marrero, Díaz-Canel y Raúl Castro y los demás les cuesta mucho mover el dominó, porque si mueven demasiado el dominó puede que pierdan pie. Ellos sienten, y de verdad lo sienten con razón, que tienen todavía la sartén por el mango, y no les importa nada, no les importa la gente, ni siquiera les importa ya eso que llaman revolución. Ya ni te digo hablar de socialismo, porque es una palabra que han desterrado de su vocabulario. Mientras tanto, el pueblo cubano sigue demostrando, a pesar de todos los pesares, y esto hay que decirlo, no me gusta estar de acuerdo con Díaz-Canel, pero eso que él llama resistencia creativa, pero bueno, resistencia creativa es lo que hace que los cubanos sigan viviendo a pesar de gobernantes como él. Los cubanos siguen demostrando su extraordinaria capacidad de resistencia y creatividad para enfrentar estos desafíos diarios. Están sufriendo, pero también están sobreviviendo. Familias enteras se han unido para compartir recursos, encontrar soluciones innovadoras a sus problemas económicos y mantener la esperanza de días mejores, aunque cada vez está más difícil alimentar ese bichito que se llama esperanza. Lo cierto es que Cuba necesita cambios, porque Cuba se nos muere. Mientras tanto, el gobierno sigue poniéndole curitas de mercurio cromo a lo que parece ser un cáncer terminal.
En Noticias Cuba, lamento ser tan pesimista, pero seguiremos atentos a la evolución de esta situación económica y seguiremos comentando de aquí todos estos temas. Quiero que comentes qué te ha parecido este video, qué opinas de la situación actual en Cuba, qué realmente se puede comprar con el salario, ¿estás de acuerdo con lo que dicen los economistas independientes? ¿Cuántos salarios crees que se necesitan de verdad para vivir un mes normalito en Cuba? Nos encanta leerte. Comparte este video, dale like si te gustó, no olvides suscribirte también para apoyarnos y nos vemos en el próximo video de Noticias Cuba. Chao.